tema me parece espectacular y lo ponemos para arrancar nuestro programa 7F Plus, La Otra Política, este día martes 17 de agosto de 2021. Es un gusto acompañarles a través de nuestras frecuencias en Pichincha. Estamos en 95.3, perdón, y también en Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí y en Esmeraldas, por supuesto, a través de nuestra frecuencia. Pero nos ven en YouTube, en nuestro canal de Pichincha Comunicaciones y también en Facebook. Así es que ahí estamos pendientes de lo que nos cuentan, de lo que nos comparten día a día mientras desarrollamos nuestro programa 7F Plus, La Otra Política. Hoy, ¿con qué empezamos? Bueno, retomando un poco el último tema que se trató en Punto Noticias, porque nos tiene muy preocupados realmente la situación de Afganistán y sobre todo la situación de las mujeres que enfrentan pues muchas restricciones con el regreso de los talibanes al poder y sí se han hecho llamados ya desde distintos grupos de defensa de los derechos de las mujeres y también de los derechos humanos para que se pueda realizar un corredor humanitario, para que se busque la forma de ayudar a las mujeres que están atrapadas ahora mismo en este escenario, en este cambio de régimen que trae pues muchas restricciones y mucha violencia, sobre todo a las mujeres. Recordar un poco que el grupo islamista y extremista talibán retomó el poder en Afganistán después de 20 años de ocupación militar estadounidense. Tras una operación militar relámpago, el grupo islamista avanzó hasta hacer colapsar al gobierno afgano y ahora asegura que habrá una transferencia pacífica al poder. Miles de personas están huyendo de la capital de Kabul tras conocerse que los extremistas se hicieron del poder y hoy manejan el estado afgano. El grupo insurgente tomó el palacio presidencial, lo que provocó la huida del presidente afgano Ashraf Ghani, quien justificó su salida para evitar un derramamiento de sangre. En menos de 2 semanas, el grupo talibán ha tomado el poder en 12 ciudades del país. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden ha señalado que es una decisión que beneficia al país, ya que se garantizó la seguridad de los Estados Unidos. Mientras tanto, pues Europa guarda recelo con los sucesos en Medio Oriente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Europa no tiene por qué sentir el impacto de este conflicto y pues más o menos por ahí va esta situación de la que vemos imágenes. Es un tema complejo que personalmente pues no lo entiendo de forma completa. Creo que hay que indagar muchísimo, leer y releer muchas noticias que se han dado en torno a la ocupación con los ejércitos estadounidenses en Afganistán y tratar de entender pues más allá de los hechos qué está pasando en Afganistán. Decía el analista en Punto Noticias que hay un tema también con el armamento. Estas industrias armamentistas son las que siempre ganan, ¿no? En cualquier circunstancia, toda guerra lo que hace es que crezcan estas industrias armamentistas donde no vale la ética, donde se venden armas en el mercado negro y demás, y pues los que resultan afectados son los ciudadanos, los civiles desarmados, los que tienen que pues al final del día acatar las imposiciones del grupo que tiene las armas, sea el ejército estadounidense, sea estos grupos talibanes que actúan con muchísima violencia. Así es que bueno, con esa preocupación arrancamos hoy nuestro programa del día de hoy para dirigirnos ya a nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Vamos a revisar cuáles son los temas en tendencia en las redes sociales, así es que queremos que nos acompañen y también comenten con nosotros pues a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook Live como en YouTube. Son las 9:09, enseguida volvemos con ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Don Andrés Durán está con nosotros para nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Vamos a ver qué dice el pajarito azul en esta mañana. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? ¿Cómo van las cosas? Bien, preocupado porque el tráfico de Quito es cada vez más inclemente.
Y con todo y restricción del hoy no circula, vacaciones de los chicos y el tráfico no da tregua. Eso no existe acá en la capital. Realmente es insostenible poder trasladarse de un punto al otro acá en la ciudad. Y toma en cuenta también el tema del transporte público, que tampoco es que ayude mucho, ¿no? Pero bueno, acá estamos, al filo del cañón, para dar testimonio en tiempos difíciles. ¿Cómo estás tú, Sofía? Bueno, preocupada, estábamos revisando este primer tema, lo que pasa ahora mismo en Afganistán. Digo, es un tema muy complejo, del cual hay que indagar muchísimo más. Lo que podemos hacer es informar, porque creo que todavía hay muchas cosas, por lo menos yo no las entiendo en toda su magnitud, en toda su complejidad, pero sí hay una preocupación latente que es expresada por las mismas mujeres que ahora mismo viven en Afganistán y que dan cuenta de lo que les esperan, de lo que ahora mismo están temiendo ser víctimas de actos de violencia, de odio y restricciones muy fuertes para las mujeres especialmente, pues más allá de todo el escenario político complejo que ahora mismo vive Afganistán y el mundo entero, creo yo, porque esto impacta a la geopolítica, al mundo entero. Sí, a ver, hay algunas cosas que me gustaría tomar en cuenta para que nosotros podamos generar esas conclusiones respectivas, ¿no? Primero, decirles que hubo una intervención militar, hubo una invasión por parte de los Estados Unidos, una guerra fratricida con 20 años dentro de este país de Medio Oriente. Segundo, decirles que esa intervención militar lo que ha hecho es básicamente devastar este país. Ojo que yo no estoy diciendo que estoy a favor de los talibanes, ni Al Qaeda, ni el Estado Islámico, porque es una cosa bastante enmarañada como para que desde el occidentalismo podamos entenderlo. Primer elemento. Segundo elemento, y creo que es muy decidor, su religión. Su religión, para hacer una analogía y que nos demos cuenta, es prácticamente como las prácticas culturales o socioculturales y políticas que tienen nuestras nacionalidades y nuestros pueblos en el Ecuador. Cada uno tiene su interpretación acerca de la Pachamama, de la naturaleza, de la cosmovisión, de la justicia indígena, etcétera, etcétera, etcétera. En Medio Oriente sucede exactamente lo mismo, así que es un elemento a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque parte de la religión, los sunitas, los chiitas, viene a, digamos, de alguna forma desglosarse todas las prácticas políticas y culturales que tienen estos pueblos, ¿ya? Entonces eso es súper importante tomarlo en cuenta. Otro elemento, decir que Estados Unidos constituyó su propio gobierno dentro de Afganistán, un gobierno conducido por Ashraf Ghani, ¿ya? Este gobierno respondía a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. Eso es importante también tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la presencia sociocultural de los talibanes en el pueblo afgano? Bueno, fue tuvo un imperativo de tal magnitud que en menos de 2 semanas se logró penetrar en 12 ciudades, las 12 ciudades más importantes de Afganistán, y en menos de 2 semanas, los talibanes han tomado el poder. Ahora, yo sí rescato lo que dijo el doctor Shao, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que hay que caracterizar a este sector político, hoy político e institucional del pueblo afgano. No basta con decir que son insurgentes, tampoco basta con decir que evidentemente hay una vulneración de los derechos de la mujer. Hay que entender la visión, la cultura y la religión de estos pueblos para poder describir y procesar todas las conflictividades que ha tenido. Eso a mí me parece central e importantísimo poder entenderlo y poder comprenderlo. Otro datito perturbador es que producto del retorno del talibán al poder, se puede generar una diáspora o estampida migratoria muy fuerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo ya? Y pues ahí sí te detengo en el tema de los derechos de las mujeres, o sea, claro que es un tema cultural también, sin embargo, hay mujeres que no quieren vivir bajo ese sometimiento y esas mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con esas mujeres?
Claro, yo no estoy diciendo que no esté mal. Lo que estoy diciendo es que hay que entender. No hay que verlo desde una óptica occidentalista. Pasa lo mismo con el antropocentrismo. Tú ves a la cultura desde una óptica en la que prevalece el ser humano. Hay que verla desde todas estas prácticas culturales, que son los sunitas, que son los chiitas, qué es el Estado Islámico, cuáles son sus prácticas, qué entienden por la religión, qué es Alá, qué es interpretar el Corán para ellos. Todas esas cosas son súper importantes para poder de alguna forma desarticular o poder analizar o interpretar las prácticas que esto. Lo que sucede es que muchas veces nosotros vemos desde la óptica occidental algo que realmente para ellos es completamente ajeno. Insisto, no estoy diciendo que no exista vulneración de los derechos humanos. Y es muy complejo porque además el trabajo de la prensa en este momento o los discursos que se puedan generar en Afganistán no los vamos a tener completos. Va a ser muy difícil también la cobertura mediática de este tema. Así es que pues realmente creo que hasta cierto punto estamos hablando sobre suposiciones, especulaciones y demás. Yo digo, he visto algunas citas a entrevistados, personas que están allá en Afganistán, una joven alcaldesa también que ha rodado muchísimo su preocupación, ella manifestando que está en su casa esperando a que vengan por ella. Y bueno, esto es lo que se transmite de las personas que están allá. Entonces digo, hay que escuchar también las voces de quienes están allá. Los talibanes. Es bien complejo porque lo que podemos nosotros recoger, lo que nos llega desde la prensa que puede transmitir lo que está ocurriendo allá, quizá no siempre es hay que acudir a bibliografía indexada. Cuando uno tiene dudas de aquello, acudan a bibliografía indexada, amigos. ¿Qué pasa con los estudios de relaciones internacionales indexados en las revistas de la comunidad científica? Creo que eso nos ayuda a disipar un poquito más las dudas. Pero yo coincido contigo en el sentido de que los talibanes sí han tenido objetivos militares. Ojo con eso. Y entre los objetivos militares han estado muchas lideresas, mujeres, activistas, maestras, jueces, que claro, obviamente han respondido a los intereses del gobierno estadounidense. Pero cierro con esta cosita que también me parece un elemento bastante importante. Frente a esta estampida que les decía, o ola migratoria que se puede producir, y hay un pronunciamiento por parte de Emmanuel Macron. ¿Sabes qué dijo Emmanuel Macron? Dijo lo siguiente: Europa no tiene por qué sentir el impacto de este conflicto y sobrellevar los estragos de esta guerra que ha vivido el Medio Oriente y específicamente Afganistán. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una posible acogida humanitaria de este pueblo, Europa cerraría sus puertas, al menos Francia, ya lo dijo así. Entonces hay que ponerle mucho asunto a este tema, porque evidentemente es muy complejo y polimorfo para poder explicarlo. Bueno, vamos a pasar algunas cosas que tenemos recopiladas para nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Y pues lo primero que revisamos es también este video que fue viral el día de ayer, que fue tendencia, y tenemos este tuit de Sexta Red Canal. Dice: ¿qué tan buena eres para cocinar? ¿Qué tan buena eres para lavar platos? Esas fueron algunas de las preguntas del periodista Andrés Carrión en su programa Hora 25. Los usuarios en redes reaccionaron ante estas preguntas realizadas a las medallistas olímpicas de Ecuador. Es de no creer, pero escuchémoslo para ver si es que realmente le preguntó esto. Tenemos el video. ¿Y qué tal eres para cocinar tú? Buena. Sí, por ejemplo, ¿qué te sale bien? A ver. Bueno, todo. Bueno, la mayoría de cosas que hago, pues pollo, carne, cosas así, pescado, pues todo realmente sí. ¿Y para lavar platos? Bonito, ¿no? Ajá, típico del Valle del Chota. ¿Y tú eres buena para cocinar o no? Bueno, esto le pregunta el señor Andrés Carrión, entre otras cosas, como si fumaban, si tenían novio, a las medallistas olímpicas. Neisy Dahomes ganó una medalla olímpica. Un gran logro para el país, un gran logro para ella, que ha tenido que vencer muchísimas adversidades y que ella lo ha comentado reiteradamente, que además ha tenido que vencer estos estereotipos. Ha tenido que comentar también que en algún momento sufrió de bullying porque le decían que parecía hombre con un deporte tan duro como el levantamiento de pesas, y viene a preguntarle si sabe cocinar, si saben lavar los platos.
¿Esas son las preguntas que se merecen las medallistas olímpicas? No hay más que preguntarles cuando están haciendo denuncias muy graves, muy fuertes sobre las dificultades que tienen los deportistas en nuestro país. ¿Acaso les estaba pidiendo que reafirmen que a pesar de hacer levantamiento de pesas y practicar un deporte duro, de hombres entre comillas, sí son mujercitas porque saben lavar platos? ¿Porque saben cocinar? Realmente me da muchísima vergüenza de que tanto Neisy como Tamari como Angie, que estuvieron en ese set, hayan tenido que pasar por esto, que responder a estas preguntas fuera de lugar, cuando los logros que han alcanzado, pues las hacen merecedoras de que se genere otro discurso mucho más potente en torno a ellas, no ese discurso sobre si a pesar de que levantan pesas, también saben cocinar y lavar platos. No le he visto al señor Andrés Carrión preguntarle a ninguno de sus invitados hombres si es que lavan platos. Estoy segura que el señor Andrés Carrión le entrevistó a candidatos a la presidencia, entrevistó a otras personalidades y en ninguna de esas intervenciones les ha preguntado si saben lavar platos o si saben cocinar. Espero que de ahora en adelante empiece a preguntarles a todos sus invitados si saben cocinar y saben lavar platos, independientemente de los triunfos que hayan obtenido en su vida y sean esos triunfos por los que están en un set y por los que están convocando la atención pública. Nada más, mi querido Andrés. Estás indignada. ¿Se nota? Sí, se nota. Yo creo que más allá de la indignación que puedes sentir, obviamente tu punto de vista es bastante importante. Porque, digo, lo que dijo el señor Andrés Carrión, que creo que no es la primera vez que genera un impasse premeditado, recordemos lo que sucedió con Fernando Casado, y quizá sin querer queriendo, no sé, me voy a poner como abogado del diablo y seguramente algunos grupos y sectores me darán palo, está bien, eso es la democracia, pero sin querer queriendo, cometer esta clase de impases yo creo que tiene que convocarnos a una reflexión. Más allá de la indignación que pueda provocar en ciertos sectores y por supuesto en el género femenino. Yo quiero decirles que esto tiene que empezar a cuestionarse en el seno de la sociedad. Yo ayer revisaba esta declaración con mi esposa y le decía, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le ves? Y hubo un silencio rotundo y no dijo mayor cosa, solo dijo, está loco. Pero fíjate que no problematizamos el hecho en sí mismo, lo normalizamos. Y yo creo que esto radica o reposa en algo que se llama heteronormatividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo lo procesamos? Muy sencillo. Es estos roles asignados históricamente a lo largo del tiempo al género masculino y al género femenino. Uh-huh. ¿Por qué no se le pregunta al Carlitos Minango, al galán de Coyuja, al señor Adrián Acosta la misma pregunta en caso de que ellos hayan sido medallistas? ¿Por qué no se les pregunta exactamente lo mismo? Aunque dudo mucho que sean medallistas, pero demos el beneficio de la duda. ¿Por qué no se les hace esas mismas? No levantan ni el tanque de gas. No levantan ni el tanque de gas, exactamente. ¿Por qué no se les hace esas preguntas? Porque, por supuesto, ellos ya tienen roles asignados en nuestro imaginario. Ellos son hombres. Y la práctica deportiva está completamente masculinizada. Entonces no hay cómo irles a golpear la puerta y a preguntarles, oiga, señor Minango, señor Bustamante, señor Acosta, ¿ustedes saben cocinar? ¿Saben lavar los platos? Entonces, yo creo que esto es central para que nosotros podamos entender las prácticas que nos atraviesan por sociedad y la forma preconcebida, inconscientemente o conscientemente que asignamos a cada uno en el marco de las relaciones que nosotros tenemos. Ahí es que la mujer está predeterminada para la cocina, para la casa, para la economía del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y por qué no podemos hablar a la inversa? ¿Por qué no podemos de alguna forma tener esa capacidad de romper los estereotipos, los estigmas y estos roles heteronormativos asignados a los géneros?
Yo creo que eso es súper importante reflexionar y discutir en el seno de nuestra sociedad. Porque ¿sabes qué veo yo, Sofi? Que cada vez más normalizamos este asunto. Y cada vez más existe inconformidad por parte del género opuesto, pero no discutimos, no debatimos, no asumimos cuál es el concepto para explicar lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro país. Porque así como esto, también tenemos violencia contra la mujer, tenemos índices de tasa de feminicidio altísimo y elevado, y sobre todo algo mucho más preocupante, el grosor del desempleo se concentra en la mujer. Y además que la mujer recibe una remuneración mucho menor que el hombre por exactamente el mismo trabajo. Ahora, entonces hay que problematizarlo. Exactamente, pero mira que a raíz del triunfo de las medallistas de Neisy Dájomes, Tamara Salazar, de Angie, pues lo que tenemos son en la mesa estos problemas que son estructurales, ¿no? Por un lado, el primer tema del cual se habló fue la falta de apoyo al deporte, un tema que también hay que abordarlo con muchísima responsabilidad. Totalmente. El otro tema que también sacaron a la luz es la segregación y las brechas de desigualdad que hay en torno al pueblo afrodescendiente y a las mujeres afrodescendientes de nuestro país. Son dos temas muy importantes. Y este tercer tema que surge no solamente a raíz de esta entrevista, porque yo no sé si es que este señor Carrión, pues solamente dejó que su subconsciente cabalgue indomeñable. Es que a veces están normalizados, Sofía. Exacto. Yo he escuchado, por ejemplo, comportamientos de familiares. Es la pregunta que para él era la apropiada. Claro, la apropiada, está normalizado. Así tratan a las mujeres. Por eso te digo, fue son sin las que querer, sirven queriendo. para cocinar nomás. Ahora, hay algo perverso que yo sí quisiera matizarlo un poco. Tenemos la declaración de la pregunta del señor Carrión. Hay una respuesta por parte de Neisy. Y Neisy, a mí me da la impresión, con todo lo que hemos comentado, ¿no? La normalización, me da la impresión de que también normaliza aquello, que es una pregunta normal que le puede hacer un periodista al respecto de esto. Bueno, Neisy tiene mucha menos experiencia en medios de comunicación y también no se va a poner a pelear con el señor. No digo que peleemos, no digo que peleemos. Yo insisto en esto está normalizado en muchos ámbitos de nuestra sociedad y es transversal. Yo sí creo que es momento de problematizar aquello. No estoy adjudicándole una responsabilidad ni a Andrés Carrión, porque seguramente él tendrá sus prácticas y le atraviesan muchas cosas o le atravesaron muchas cosas, ni a Neisy Dájomes. Estoy hablando en el conjunto de la sociedad, que creo que es importante que no normalicemos estos comportamientos. Así es, sí, que aprendamos que estas tareas de la casa no tienen género, que deben ser realizadas de forma igual por hombres como por mujeres. Marco Patricio Ramos nos dice: un momento, yo sé cocinar, lavo ropa, arreglo la casa, dejé de trabajar porque mi mamá tiene Alzheimer y todo lo dejé por mi madre y no se me han caído las manos. Bueno, no, obviamente son actividades que puede hacerlo cualquier persona. El problema está en que se las han cargado a un solo género estas actividades, ¿no? Cuando tú hablas de las niñas, ¿no? Exactamente, de las niñas en el país, te das cuenta de que son las que llevan la mayor parte de las tareas de la casa, tienen que cuidar a veces a sus hermanos y son cosas que están normalizadas. Pero bueno, ya son las 9:29, nos vamos a quedar en este tema que realmente es apasionante y tenemos también otras cosas que compartir con nuestra audiencia el día de hoy, precisamente desde nuestro segmento que dice Larry. El ego en latín significa yo. Un ego equilibrado es la capacidad del ser humano para motivarse, impulsarse y expandir todo su potencial de forma armónica, pero un ego exacerbado es todo lo contrario, se manifiesta con conductas arrogantes y soberbias, con una necesidad adictiva de vanagloriarse. ¿Por qué leemos esto? ¿Por qué lo traemos a colación? Bueno, vamos a repasar este tuit del periodista Enrique Alcíbar, que dice y da cuenta de que el día de ayer el asambleísta Fernando Villavicencio, tenemos el tuit, dijo: el correísmo quiere señalar a Pablo Celi, es un contralor ilegítimo, para liberar a sus líderes de culpa. Yo no voy a votar por eso he venido acá, la fiscal Diana Salazar es la que tiene que mandar a la cárcel a la estructura delictiva. Escuchemos precisamente lo que señaló
y fue recogido por el periodista Enrique Alcíbar. Lo que quiere el correísmo el día de hoy es señalar que Pablo Celi es un ilegítimo para liberar a sus líderes de culpas. Yo no voy a votar por eso he venido acá. La fiscal general del Estado tiene la oportunidad de su vida de sanear la Contraloría General del Estado. Sin embargo, de ser censurado el día de hoy Pablo Celi, la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de enviar toda esa documentación a la Fiscalía General del Estado. Yo lo estoy haciendo. Yo he traído toda la documentación de la Comisión de Fiscalización para que la fiscal Diana Salazar abra una indagación previa por delincuencia organizada, porque eso es lo que existió. ¿Hay pugna entonces de Fernando Villavicencio con la Asamblea Nacional? No hay ¿Usted se les pugna. adelantó entonces? Yo soy el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero no de la Asamblea. Yo soy el presidente de la Comisión de Fiscalización y estoy aquí como ciudadano, como periodista, como legislador. Aquí estoy, doy la cara. Bueno, ¿por qué lo sacamos a colación? Porque me parece muy interesante la pregunta que le hace el periodista cuando le dice, oiga, pero esto es el procedimiento normal si es que se censura al señor Pablo Celi, pero el asambleísta dice, pero yo estoy aquí primero porque yo soy el presidente de la Comisión de Fiscalización y yo soy el que tiene que quedar bien en esto. Al final del día fue censurado en la Asamblea Nacional con excontralor subrogante Pablo Celi, y toda esa documentación se va dirigida hacia la Fiscalía precisamente y a la Contraloría también para que se revisen todos estos procesos. Entonces, ¿por qué se adelantó? ¿Por qué el show? ¿Por qué la prensa? ¿Por qué los aplausos? Yo sí creo que ahí pues tenemos que analizar un poquito el tema del ego en los políticos, porque esto puede llegar a causar daños a la sociedad a la que representa un político que está ejerciendo un cargo público, ¿no? Puede llegar a convertirse incluso en lo que psicológicamente se conoce como el síndrome de Ibris, de origen griego. Esta palabra significa orgullo. Los griegos utilizaban este término para caracterizar la arrogancia, y algunos de sus síntomas son un enfoque personal irreprochable, confianza exagerada, un sentimiento de superioridad, una desmedida preocupación por la imagen personal y alejamiento progresivo de la realidad. Aquí las redes sociales me parece que juegan un papel súper importante, porque es como que quieren ser tendencia todos los días, que su nombre sea tendencia todos los días, hagan lo que hagan. Y pues lamentablemente pues vemos que esto me parece que se da en un ánimo de protagonismo, de llamar la atención, cuando en la Asamblea se estaba llevando a cabo un juicio político a la misma hora prácticamente, y el resultado final fue la censura, que implica que la documentación sea llevada también a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. ¿Qué opina usted, don Andrés? Verás, algunas cosas. Primero dar paso a algunos comentarios por acá que muestran la intolerancia que tiene la gente cuando discutimos alrededor de los roles de género. No se trata de feminismo duro y puro, se tratan de los roles de género que tenemos que cuestionar los unos con los otros. Hay ahí algunos comentarios displicentes, intolerantes. Por favor, queridos amigos, audiencia en general, yo creo que es momento de que empecemos a discutir y entender este concepto que a veces dice mucho, pero interpela poco: democracia. Tenemos que aprender a ser tolerantes con las personas que piensan diferente y distinto a nosotros. Y tenemos que aprender a procesar esas conflictividades, porque el hecho de que la persona que está parada en la otra vereda disienta de mi pensamiento no quiere decir pues que es mi enemigo. Quiere decir que tenemos que encontrarnos. Nos insultaron. Sí, nos insultan. Hay personas intolerantes por acá que cuestionan incluso el mismo hecho de lo que estamos tratando: la normalización de los roles de género en nuestro país. La pregunta que hizo el señor periodista Andrés Carrión, la respuesta también de Neisy, los roles de género y los estereotipos que hemos discutido. Eso es importante abordarlo, y por supuesto yo creo que es más importante abordarlo en la familia, en la constitución de la misma familia. Dicho esto, se cierra el caso cerrado hasta el momento. Vamos a seguir profundizando en este tema. Sí, pero lo que tú dices, y yo creo que tocaste un tema central, Sofi, el síndrome de Ubris, o Ibris decían los griegos.
Ya lo habíamos dicho, la primera persona diagnosticada fue Bill Clinton, y es llamativo el comportamiento del señor Fernando Villavicencio, el legislador Fernando Villavicencio. No es la primera vez. Yo creo que incluso podría relacionarse con lo que alguna vez nosotros investigamos, y lo dijo, lo explicó, lo describió el doctor Jaime Torres, que tiene que ver con este narcisismo destructivo. No me importa cuál sea el objetivo, yo tengo que alcanzarlo, cueste lo que cueste, destruya, sin importar la destrucción que pueda provocar al resto, sin importar si estoy siendo coherente con la verdad, con lo que tiene que ser la transparencia. Esto es un elemento bastante importante porque dimos cuenta de que existía en la toma de decisiones del gobierno del señor Moreno un narcisismo destructivo. Ahora, yo no sé si sea el caso del señor Fernando Villavicencio, pero sí es importante fijarse en lo que tú decías, ¿no? Esto del yo. No importa que yo no sea el presidente de la asamblea, yo soy el presidente de la comisión y soy periodista y estoy como ciudadano acá porque yo investigué, porque yo me bajé al expresidente de la república, etcétera, etcétera, etcétera. Este concepto de bajarse también es clave en el periodismo, porque ahí vamos a entender la interacción entre el periodista y el poder. Pero sabe que yo no entiendo, porque cuando el señor Fernando Villavicencio dio una entrevista acá en Punto Noticias, dijo, yo estoy apoyando el juicio político para que vean que no importa que haya sido propuesto por un legislador de UNES, y luego cambió totalmente el discurso. A eso voy. Entonces, ¿qué pasó? Y hasta el punto de decir, bueno, yo no voy a votar por este juicio político porque no les voy a seguir el juego a quienes propusieron esta censura al señor Pablo Celi. No me importa que todo lo que se haya dicho en la asamblea sean argumentos válidos para que se censure al señor Pablo Celi. No me importa que sea un corrupto, no me importa. Yo, para no hacerles el juego, voy a votar en contra del juicio político. Eso fue lo que dijo. Entonces que resuelva la fiscalía, como ya en ese sentido se lava las manos y dicen, no es que no quiero que le juzguen, pero no ellos, sino acá la señora fiscal. Exacto. Entonces, fíjate el cúmulo de contradicciones, ¿no? Primero, sí, hay que luchar contra la corrupción y no sé qué y no sé cuánto, y en su momento también le tomó la palabra Moreno y la cirugía mayor a la corrupción y no sé qué y no sé cuánto, pero en la práctica recula, ¿sí? Y quiere tomar un horizonte distinto al que propuso la mayoría del legislativo el día de ayer por la noche. A la final hubo una votación en la que existió un quórum de censura en contra del señor Pablo Celi. Pero agregado a este tema, yo creo que la profundidad de la reflexión va en ese sentido, es que tenemos que cuestionar estos comportamientos de las personas que ponen por delante el cálculo político. ¿Por qué no votar con una tendencia que quizá puedas tener una adversidad, lo consideres un adversario, un opositor, etcétera, etcétera, pero que estás comulgando en este punto del orden del día? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué si tú, Sofía y yo somos distintos, pero entendemos que lo que está sucediendo en Contraloría está mal y que el señor ha desvanecido glosas y ha beneficiado a varias empresas y ha generado perjuicios millonarios para el Estado, más de 800 millones de dólares, no vamos a votar en contra o a favor de la censura política del señor, a pesar de que tú y yo seamos adversarios y seamos enfrentados en términos políticos? Yo creo que hay que inaugurar un poco de sindéresis en los criterios políticos y en la manera en la que se procesa al adversario. Eso a mí me parece central, y yo creo que esto revela en parte este narcisismo, este yo, y por supuesto que el figureteo prevalezca por sobre las intenciones y el beneficio a la ciudadanía. Y eso que todavía no ha hecho un TikTok, o ya haría, no sé. Bueno, vamos a una pausa, amigos, porque tenemos una entrevista el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las reformas a la ley de tránsito. Enseguida volvemos con ustedes y estaremos ya con nuestro invitado aquí en 7F Plus, la otra política. Seis de la mañana. Abrimos las páginas de la información. La designación de una comisión especializada para que analice...
7 horas. Autoridades del gobierno, háganse cargo de las cosas que tienen que asumir. Opinamos y lo hacemos abiertamente con aquellos temas de su interés. 7:30. Actualizamos y cuestionamos temas de coyuntura, con personajes de la política y expertos que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias hacemos y somos periodismo público, comunitario y responsable. Wilson Robalino, Alexis Moncayo, Licenia Espinel y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 6 horas. Punto Noticias, el otro relato. Somos Pichincha Comunicaciones. Estamos en el mundo. www.pichinchacomunicaciones.com.es. ¿Qué opinas de...? Bueno, son las 9:41, vamos a dar a conocer los resultados de nuestra encuesta del día de ayer que realizamos a toda nuestra audiencia desde el Twitter. ¿Cuáles son los resultados de la pregunta que les planteamos? ¿Qué le parece la iniciativa de Acción Jurídica Popular de iniciar el proceso de revocatoria de todo el Consejo Metropolitano de Quito? Bueno, hubo 472 votos, el 89% nos dicen que se vayan todos y el 11% nos dice no estoy de acuerdo. Gracias por responder a nuestra pregunta. Ya les vamos a plantear también otra interrogante para más adelante, así es que estén pendientes a través de nuestras redes sociales. Pero vamos con nuestro segmento El que sabe, sabe, porque hoy vamos a conversar exactamente con Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. El que sabe, sabe. Bien, volvemos 9 de la mañana con 42 minutos, iniciamos y hacemos ya contacto con nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. No es la primera vez que el señor Cristóbal, doctor Cristóbal, está con nosotros en Pichincha Comunicaciones. Así que el día de hoy vamos a abordar esto, cambios en la ley de tránsito. Algunas cosas se han desvanecido, parece que el carácter punitivo, draconiano de la ley ha cambiado. Vamos a ver si la autorregulación funciona en este caso de estudio y pues bueno, será el doctor Buendía el que nos explique si evidentemente esto puede funcionar en la República del Ecuador. Estimado Cristóbal, ¿cómo está? Buen día, le saluda Andrés Durán, me acompaña como siempre Sofía Montoya. Bienvenido, buen día. Buen día, Sofía, mucho gusto. Andrés, igual, mucho gusto en verlos, esperando que se encuentren bien. Y un saludo por intermedio de ustedes a quienes nos ven y nos escuchan. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Cristóbal. A ver, vamos con esta papa caliente que fue procesada el rato menos pensado, digámoslo así. Ya se venía discutiendo dentro del legislativo. El proponente de varias reformas, o el que trabajó también en el borrador, que hoy es director de la Agencia Nacional de Tránsito, el señor Adrián Castro, también ha revelado una serie de inconvenientes en la propia institucionalidad que norma y regula la movilidad y el tránsito, ¿no? Hay también otras denuncias de la adjudicación de licencias para operar, digamos, de varias líneas de transporte público. Hay denuncias también digamos, de perjuicio al Estado con la venta ilegítima de licencias de conducir, y esta normativa llega en este contexto, digámoslo así. ¿Qué esperar de esta normativa? ¿Puede solucionar los diferentes problemas? Tenemos entendido que también hay una reducción de las sanciones. ¿Cómo controlar, cómo regular y cómo fiscalizar ese proceso? ¿Qué nos puede decir, estimado Cristóbal? A ver, como usted bien lo planteaba, Andrés, esta es una norma que se aprobó a la coyuntura y a la luz de un proceso electoral. Bien. Dado que la historia de esta reforma data de la creación de una comisión especial, que fue la comisión especial más larga de la historia, tardó aproximadamente 3 años en su trabajo,
de presentar y plantear una reforma a la ley de tránsito, que hoy resulta un galimatías. ¿Y por qué digo que resulta en un galimatías? Porque efectivamente hay temas interesantes, hay temas que sí representan un avance, principalmente en temas de transporte público, pero al mismo tiempo hay normas que recogen aspiraciones del gremio del transporte, como por ejemplo la disminución de la revisión técnica vehicular cada 2 años, que efectivamente llevan un contrasentido frente a la realidad del tránsito y la movilidad que vive el país, considerando, por ejemplo, cifras que sigue siendo la primera causa de muerte de personas entre los 17 y 25 años, el tema de los accidentes de tránsito. El transporte público sigue siendo, en temas de accidentabilidad, el primer segmento que produce mortalidad y morbilidad en las personas. Y que hace algunos años, una de las razones por las que se producían estos accidentes era justamente los desperfectos mecánicos que las unidades de transporte público tenían. Hace un par de semanas Quito vio un accidente de tránsito de un bus que se le fue los frenos en el sur de la ciudad y que colisionó con algunos vehículos. Gracias a Dios no hubo víctimas mortales ni lesiones. Pero justamente eso revela un desperfecto de orden mecánico. Bien, pero no obstante la reforma plantea una disminución en ese sentido. Bien, en ese sentido quisiera profundizar sobre este tópico que me parece muy interesante y a veces pasa completamente desapercibido en el gran relato de los medios de comunicación, que tiene que ver con la capacidad de veto que tiene el sector transportista cuando se trata de normativas, de subvenciones, de arreglos corporativos, de arreglos institucionales para beneficiarse al gremio. De hecho, en octubre, y esto a mí me parece perturbador, el 3 de octubre, después de que se baja de la camioneta del sector transportista del paro nacional, se sienta a negociar con uno de los instigadores y que adjudicaba la responsabilidad del vandalismo y de la anarquía en el país, que era el Comité Empresarial Ecuatoriano, y me refiero a FENATRAPE. Me han dicho fuentes protegidas que FENATRAPE también estuvo detrás de empujar esto, de reducir las sanciones para el sector transportista por malas prácticas al frente del volante. Ahora, ¿usted qué nos puede comentar, estimado Cristóbal, tomando en cuenta esta capacidad de veto que tiene el sector transportista y una preferencia que se ve incluso en el propio carácter de la normativa? Correcto. Lamentablemente, los temas, las coyunturas electorales, los cálculos políticos, son los que priman en el momento de tomar decisiones que regulen el tema del tránsito y el transporte. Lamentablemente esta ha sido una lógica que data desde hace algunas décadas atrás y que lamentablemente se mantiene. Al punto que hace algunos años tuvimos ya hasta un movimiento político de los gremios del transporte que justamente identificaban una suerte de alianza o una suerte de concilio en el orden político que se veía reflejado, se veía materializado en este tipo de decisiones, en, por ejemplo, debilitar el tema de los controles, en ser permisivos con ciertas conductas. Por ejemplo, hoy, el sistema de puntos de las licencias, el sistema de puntos se debilita totalmente, dado que hoy conducir un vehículo a exceso de velocidad solamente está sancionado con multa pecuniaria. El cargar combustible de un vehículo de transporte público con pasajeros dentro, hoy solamente está penado con una sanción pecuniaria. Por ejemplo, el conducir con el celular, es decir, viendo el celular, que es la práctica más habitual. Hoy y la que más accidentes de tránsito produce. Correcto, Sofía. Hoy solamente es sancionada a partir de una multa. ¿Y qué implica esto, Andrés? El debilitamiento del sistema de puntos significa que el origen o la orientación que este sistema tenía, que era la de persuadir a las personas de ciertas conductas, de ciertas formas de hacer las cosas, so pena de no poder o de suspenderse su capacidad de conducir. Ese es el espíritu de este sistema. Hoy, al debilitar lo que le estamos diciendo que no hay problema, háganlo nomás, ¿es verdad?
Porque existe la posibilidad de recuperar hasta 15 puntos de la licencia tomando un curso de concienciación, reeducación y rehabilitación de conducta. ¿Esto servirá de algo? Son cursillos. ¿Y por qué los decimos así? Cursillos instantáneos, que no hacen ningún tipo de disgregación. Por ejemplo, si una persona perdió puntos a partir de que un accidente de tránsito produjo muertes, o una persona perdió los puntos porque se parqueó mal 10 veces. O sea, más duro me habla mi abuelita. Exacto, no tiene lógica este tipo de análisis, este tipo de decisiones, que parten, vuelvo y repito, de análisis políticos, porque cuando uno se pone a revisar, la norma dice, o la técnica dice todo lo contrario de lo que se ha decidido. Por ejemplo, hay un tema interesante que creo que también es importante rescatarlo, el tema de el premiar a las personas que no producen ningún tipo de falta de tránsito. Bueno, creo que es un tema interesante, pero que debería venir acompañado, por ejemplo, de una mejor categorización de las personas que conducen o de los choferes profesionales. Porque resulta que mañana más tarde esto se puede transformar en un foco de corrupción. Sabemos, lamentablemente, que el transporte no se caracteriza por sus actuaciones éticas, ¿no? Muy ceñidas a la ética. Lamentablemente hemos sido testigos de algunos episodios en este sentido. Entonces, qué pena que esto se esté dando en el Ecuador, vuelvo y repito, primando siempre el cálculo político en desmedro de la vida y de la integridad de las personas. Cristóbal, yo tengo algunas interrogantes que giran en torno a la generalidad, pero que son tan importantes porque ya aterrizan en el terreno, ¿no? Y nos afectan de sobremanera. Primer elemento es que con esta ley vuelve a ser el curso obligatorio, digamos. De conducción, ¿no? El curso de conducción obligatorio. Recordemos que en su momento estas escuelas de conducción también tenían relación directa con algunos gremios del transporte, donde también se denunció el procesamiento ilegal de licencias y de permisos de conducción. Primer elemento. Segundo elemento, esto, ¿cómo puede afectar, digamos, a la propia institucionalidad del Estado? Porque se supone que cuando nosotros tenemos un mercado cautivo, digámoslo así, en el caso de que las escuelas de conducción logren tenerlo, ¿cómo va de alguna forma a evaluar, controlar y fiscalizar que evidentemente se estén capacitando a las personas que van a estar al frente de un volante y no se les esté vendiendo permisos de conducción, exámenes psicométricos, incluso algunos espacios han tramitado licencias de conducir, como en anteriores ocasiones nosotros mismos lo hemos denunciado? ¿Cómo se va a mejorar este tema y si la ley permite aquello? Fíjese usted, ¿qué lleva detrás esta decisión, Andrés? ¿Quiénes en el Ecuador son las instituciones que producen, por darle un término, que producen mayor cantidad de choferes profesionales en el Ecuador? Paradójicamente, los sindicatos de choferes profesionales del Ecuador, que son quienes controlan y manejan estos centros de capacitación, entre comillas. Ahí hay un incentivo perverso, hay una contradicción frente a ese tema. Dado que el estímulo que ellos tienen, el incentivo que ellos tienen... Un conflicto de interés, diríamos, ¿no? Correcto. El incentivo que ellos tienen es, ¿cuál? El tener más agremiados, pues, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque eso les permite gozar de mayor cuota o de aporte económico, de mayor representatividad, que más tarde se transforman en lógicas de acuerdo o pacto político. Esa es la verdad. Entonces, en el momento cuando nos presentan este tema de la obligatoriedad de los cursos de capacitación, posiblemente a las luces o a la sensibilidad del oído puede resultar muy interesante, cuando la realidad lo que conlleva es lo que usted bien planteaba, Andrés, el gran negocio de las licencias de conducir al granel que se produce en el Ecuador. Pero ¿cuál sería el mecanismo entonces para que tengamos conductores responsables, tanto los profesionales, que bueno, era obligatorio igual que aprueben este curso, y también los no profesionales que tienen que conducir bien en las vías, porque si no también se siguen produciendo accidentes? Dos temas importantes, Sofía, lo que dice la ley desde el año 2008. Número uno, que existan centros reales de capacitación y profesionalización de conductores. ¿A partir de qué? De la oferta educativa, que
los centros de educación superior puedan brindar en el Ecuador. Y principalmente eliminar esta suerte de oligopolios, yo les llamo así, porque son una suerte de cofradía de personas que se benefician de esto, ¿ya? Y abrir la posibilidad a que sean centros especializados efectivamente en formación de personas, quienes brinden esta posibilidad de capacitación, tanto en los profesionales como en los no profesionales. Y segundo, que haya un esquema de evaluación permanente. Fíjese usted, hay revisión técnica vehicular de los vehículos y no revisión de las condiciones psíquicas o de destreza de las personas que conducen esos vehículos. Creo que ahí hay algo que corregir y que revisar. Pero, por ejemplo, el tema de sindicatos como el de Cañar hace unos años, ¿ya? Que tenía aproximadamente un aula con capacidad para 180 personas y producía al año aproximadamente 600 brevetaciones de personas. ¿Cómo usted se explica esto? Total y completamente físicamente imposible. La lógica es el manejo clientelar que este tema tiene, que vuelvo y repito, lamentablemente se traduce en temas de corrupción. Perfecto, yo creo que está bastante claro este tema y que a veces lo normalizamos, pero fíjate el conflicto de interés, fíjate esta relación autárquica, esta lógica endogámica que prevalece acá. Ahora, estimado Cristóbal, hay algunas preguntas que consultan nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, nos dice, por favor, quisiera saber si con la nueva ley de tránsito se permite conducir una motocicleta con licencia Sportman, que es la tipo B. Es alguna de las dudas que nos presentan nuestros oyentes. No sé si usted podría disipar aquella duda. No, definitivamente. Yo tengo entendido que no se puede hasta el momento. Hay licencia para cada automóvil y en este caso automotor. Así es, la categorización de las licencias no ha sufrido ningún tipo de modificación. No obstante, algo que es interesante y creo que la pregunta podría yo aprovechar para comunicar esto, es que ya se incorpora, por ejemplo, el tema del transporte no motorizado en la norma, el tema de bicicletas, el tema de scooters, el tema de cualquier otro mecanismo no motorizado dentro del aspecto de la movilidad. Queda a cargo de los GATS. Correcto. Queda a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados el efectivamente regular la prestación o la actividad de este tipo o este modo de transporte que se ha venido ya desarrollando en el Ecuador. Quito es una muy buena referencia, por ejemplo, sobre el tema de los scooters. Y, por ejemplo, el tema de regular la utilización o el mecanismo de movilidad de bicicletas creo que es importante, principalmente para darles la jerarquía que efectivamente merece este segmento. Creo que una de las lecciones que en materia de movilidad nos deja la pandemia es justamente la necesidad de ir fortaleciendo los mecanismos alternativos de movilidad. Aunque en Quito nos hayan destruido el sistema de bicicleta pública desde la anterior administración. Correcto, que es un tema que se debería efectivamente retomar, porque no es solamente una lógica de movilidad, es una lógica ambiental, es una lógica de salud pública, es una lógica de convivencia ciudadana. Entonces, hay cosas aquí que a nosotros nos preocupan. Es más importante a veces atender el subsidio al gremio que entender que la mejor forma de movilizarse en el Ecuador es bajo mecanismos alternativos de movilidad, y sobre eso no se dice nada. Creemos que hay que repensar ciertos roles o ciertas agendas del escenario público frente a las decisiones en materia de movilidad. Cristóbal, tenemos una pregunta de Darío Arias, nos dice, ¿es cierto que la revisión vehicular se puede realizar ya en cualquier ciudad? No lo tengo claro, se lo pregunto. Así es, la revisión técnica vehicular que se emita en cualquier centro del país es válido en todo el país, lo cual también implica otra suerte de preocupación. Nos van a decir las personas, oye, este señor se queja de todo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hay que observarlo de esa manera. Hay centros de revisión técnica vehicular que sí cumplen con las condiciones que deben tenerse, pero hay otros que no, y donde a veces la lógica del acuerdo ¿ya? Prima más que las condiciones efectivas técnicas de los vehículos, es decir, la corrupción o la coima. Y lamentablemente eso hace que ciudades, por ejemplo, como Quito, que es muy importante tener un parque vehicular en las mejores condiciones técnicas posibles, se vea afectado. ¿Por qué? Porque aquí hay rigurosidad y en otros lugares no. Entonces,
habrá un segmento de los conductores o de los propietarios de vehículos que prefieran ir a lugares un poco más laxos, ¿no? Perfecto, estimado Cristóbal, le agradezco muchísimo por su participación. Me quedo con esto con lo que iniciamos la conversación. La ley de tránsito es una galimatía, tiene sus cosas por acá, sus cosas por allá, es un Frankenstein normativo. No sé si usted podría dar el ok a esta interpretación. Coincido plenamente con usted, Andrés, plenamente con usted, pero creo que ya lo que hay que rescatar, yo sé que me voy a robar 30 segundos de ustedes. A ver. Se crea al fin el Consejo Consultivo Nacional del tema de la movilidad, a partir de un espacio que debe contarse en la Agencia Nacional de Tránsito, en el que al fin los usuarios, la ciudadanía van a tener un espacio. Ojalá. Creo que es importante este avance, que efectivamente las organizaciones que se dedican a esto se involucren y se empoderen de este espacio para efectivamente desde ahí hacer una trinchera de lucha frente a lo que está pasando. Ojalá y así sea. Muchísimas gracias, Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, con quien estamos cerrando hoy nuestro programa 7F Plus, la otra política, hablando de estos cambios en la ley de tránsito en el Ecuador. Y ya nos despedimos, amigos, les deseamos una muy buena mañana. Mañana, precisamente, estaremos con ustedes conversando de otros temas. Nuevamente el día de mañana al filo del cañón, queridos amigos, así que póngale atención y cuidado porque el día de mañana estaremos acá, como siempre, dando testimonio, contándoles historias que usted necesita para esa toma de decisiones. Y recuerden, nada más, me retiro con esto agradeciendo a Carlitos Minango en los controles, a don Estevitan Bustamante en la transmisión en vivo y a ustedes por la sintonía. Las conclusiones son suyas. Chau.